no fue el final de la historia. Desde aquella frase en que juraba vengar a los asesinos de su padre, ha pasado mucho en la vida de Sebastián Marroquín. Ahora vamos a hablar con él. Primero lo que acabamos de ver, ¿no? Pablo Escobar, un hombre que de la pobreza, de no tener nada, pasó a poseer una de las fortunas más grandes del mundo, acusado de haber asesinado a más de 3.000 personas, el capo narco más temido y más poderoso de la historia. Y por el otro lado, Juan Pablo Escobar, el hijo, Sebastián Marroquín, que tuvo que cambiarse su nombre, entre otras cosas, al igual que el resto de su familia, su hermana y su mamá, huir del país, de Colombia, porque las puertas de todo el mundo estaban cerradas prácticamente para él. Ella nos va a contar cómo fue eso, cómo llegó aquí a la Argentina. Tuvieron que entregar todos sus bienes a los enemigos de su padre para poder sobrevivir. Y está ahora llevando un mensaje de paz a todos, queriendo mostrar su verdad, su historia, que no es la misma de su padre. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Mariana, ¿y tú? ¿Sebastián o Juan Pablo? ¿Cómo te digo? Para mí el nombre no me define, me definen mis acciones. Tuve que cambiar mi identidad para salvar mi vida, recuperar el derecho a la educación y a la libertad que no podíamos acceder en ese momento. Las aerolíneas ni siquiera nos vendían pasajes con eso en nombre original. Algunos me acusan de que renuncié al parentesco, pero no podrían estar más equivocados. Evidentemente no, ¿no? Acá tengo tus dos libros, vi tu documental que recomiendo muchísimo que lo vean, Los secretos de mi padre, ¿verdad? Pecados de mi padre. Los pecados de mi padre, que lo hizo Nicolás Entel. Excelente el documental, este es tu primer libro, ahora acabas de sacar el segundo. Estuve leyéndolo muy profundamente para conocerte, Sebastián, y conocer tu historia, porque me imagino que los prejuicios que hay sobre vos son muchos, ¿no? Convivís con esos prejuicios permanentemente. Bueno, desde siempre hemos estado acostumbrados, desde pequeño algunos padres le prohibían a sus hijos acercarse a jugar conmigo y a la tarde los veía a esos padres haciendo negocios con el mío. Claro. ¿Qué implica llevar en tu ADN el apellido Escobar, ser un Escobar? Pues yo creo que hoy en día es diferente, si lo miramos en perspectiva, en aquel entonces había mucha más discriminación y un prejuicio muy grande, que por supuesto sobrevive al día de hoy. Es difícil conseguir un trabajo, es difícil tener una oportunidad, un espacio diferente en el mundo, pero sin embargo creo que a partir de que me atreví a reconocer mi propia historia y a contarla como verdaderamente la vivimos, pues las personas han comenzado a reconocernos como individuos y no a meternos dentro de la misma bolsa y a juzgarnos por los actos de mi padre y no por los propios. Después vamos a llegar a ese momento, ¿no? Cuando ustedes deciden contar su historia y por qué sucedió, que sucedió aquí en la Argentina a raíz de una serie de sucesos que ya vamos a relatar. Pero vamos por el comienzo, para que te conozca la gente y yo también. Tu infancia, ¿no? Quisiera saber cómo es esto de haber crecido rodeado de tanto poder, de tanto dinero. ¿En qué momento, o si alguna vez fuiste consciente de dónde venía todo ese dinero que ustedes disfrutaban? Bueno, yo viví, digamos, una vida de fantasía hasta los 7 años, con un hogar que estaba compuesto por mis dos padres y yo. Había, por supuesto, la época de la Hacienda Nápoles, que era un mundo de fantasía realmente, una hacienda con zoológicos, aeropuerto, helipuertos y muchas otras actividades para realizar, más de 100 vehículos recreativos, 3.000 hectáreas, 27 lagos artificiales, un zoológico. ¿Cuándo compra ese lugar? Mi padre la compra en principios de la década del 70, pero después, en los 80 es cuando él empieza con la idea del zoológico y se arma también un parque jurásico con dinosaurios por supuesto, hechos a escala real en cemento, pero muy Eso reales. Lo contas en tu segundo libro, mandaba a construir, ¿no? ¿Pero eso para qué lo hacía, digamos? Bueno, ¿Cuál era el fin? no sabía en qué más gastar el dinero, me imagino yo, y se le ocurrían esas ideas locas y habían siempre un séquito de personas dispuestos a Vos recién dijiste hasta los 7 años, y en el documental creo que vos comentás justamente que a los 7 años te diste cuenta que vos estabas viviendo una condena, como si realmente los delitos fueran tuyos, ¿no? O sea, en ese momento vos tuviste conciencia de qué era lo que hacía tu padre. Claro, bueno, esa es una época importante porque en el 84 muere por orden de mi padre asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. En un enfrentamiento político, mi padre había ingresado a la arena política y por supuesto esto despertó el celo de toda la política y lo comienzan a atacar por algo que era cierto, que era su actividad como narcotraficante, lo que desencadena una guerra a muerte contra el Estado colombiano. Mi padre renuncia a la política y nosotros
huimos a Panamá de la mano del general Noriega. O sea que hay un antes y un después en la decisión de tu padre de dedicarse a la política, ¿no? Absolutamente. En ese mismo instante, digamos ya en Panamá, mi padre me dice, mi profesión es ser bandido, a eso es a lo que me dedico. ¿Eso te lo dijo él a vos? Me lo dijo de frente y desde entonces no tuvo más pelos en la lengua para hablarme durante años hasta que fallece, todo lo que hacía o lo que no hacía. ¿Él te contaba todo a vos? Pues no era que me contaba, sino que muchas veces estábamos viendo antes de almorzar el noticiero al mediodía y por supuesto que su cara aparecía en todas partes, acusado de miles de cosas. ¿Y vos qué sentías como hijo? Pues yo... Me imagino la mezcla de sentimientos, ¿no? Realmente sentía, en ese momento no tienes la verdadera dimensión de lo que significa ser un bandido. Y cuando tienes a tu padre al lado que te ha criado con amor, que te ha dado solamente afecto, pues es difícil y él te explica lo que es cierto y lo que es mentira de lo que sale publicado, pues por supuesto que también comienzas a desconfiar un poco de las supuestas verdades que publican los medios de comunicación. Mi padre no tenía problema en decirme, a este sí lo maté, esta bomba la puse o esta no la puse, y de explicarme las razones por las que lo hacía. Yo también le pedía, en virtud de que todas las acciones violentas de él repercutían sobre su familia de una manera inmediata y negativa, con lo cual le pedía que fuera honesto conmigo, que no me disfrazara la realidad de lo que no era, para yo saber en qué estábamos metidos realmente, porque todas las consecuencias de su violencia siempre venían contra lo que más le dolía, que era su familia. Te quiero hacer dos preguntas que están relacionadas. La primera es si él te preparó para que continuara su negocio. Y te pregunto esto porque quiero hablar de aquella frase que acabamos de escuchar, en donde vos jurás vengar la muerte y luego todo lo que pasó con tu vida, ¿no? ¿Vos crees que él hubiera deseado que vos continuaras con su negocio? No, yo creo que mi padre siempre fue directo conmigo y delante de sus bandidos, que fueron todos mis niñeras. Realmente me decía, si quieres ser médico, yo te voy a regalar el mejor hospital, o si quieres ser peluquero, tendrás el mejor salón de belleza de la ciudad. Siempre me decía, tienes que aprovechar las oportunidades para estudiar, que yo no tuve, yo te las puedo pagar, y yo no tenía quien me pagara mis estudios cuando era joven y quise ser abogado o quise ser contador, porque eran uno de sus sueños. Entonces me decía, tienes que aprovechar esas oportunidades. También te digo algo, estoy seguro que si yo le hubiera dicho que quería ser igual que él, me hubiese dado todo su apoyo, absolutamente. ¿Vos juraste vengar la muerte de tu papá en el momento que escuchábamos recién esa grabación que hablabas con una periodista, verdad? Ella fue quien te confirmó. Sí, ella me llama, me anuncia la muerte de mi padre. Yo 10 minutos antes estaba hablando por teléfono con mi padre, con lo cual me parecía difícil de entender que eso había sucedido. Nunca me avisó que me estaba grabando, yo era un menor de edad y sin embargo pues ella publica esas declaraciones. Se me recuerda más por estas que por las que dije 10 minutos después, claro, que juré ser un hombre de paz. Creo que tenemos eso también, en algún momento lo podemos poner. 10 minutos después llamaste. 10 minutos después, porque me di cuenta, obviamente la reacción fue natural para el resto de la humanidad, pero para el hijo de Pablo Escobar era una amenaza a todo un país. Entonces esa era la gran diferencia. Me di cuenta que yo había sido una persona muy crítica de la violencia de mi padre en vida de él. Yo no esperé a que se muera para escribir estos dos libros. O sea, la actitud que yo he tenido frente a mi padre en los libros es exactamente igual a la que tenía con él como papá cuando lo tenía de frente. ¿Lo cuestionabas? Totalmente. Yo le decía que no pusiera más bombas, que cesaran con sus asesinatos, con los secuestros, con todo esto, y él me respondía, no te olvides que yo no me inventé el narcoterrorismo. El primer acto narcoterrorista en la historia de Colombia se cometió contra mi familia, es decir, contra ti, contra tu hermanita y tu mamá, con lo cual yo estoy respondiendo a lo que me hicieron, no me lo inventé esto. Yo le decía, papá, a mí que me hayan puesto la bomba no me da autoridad para salir a ponerle bomba a los demás, pero sin embargo era un hombre que no podía nadie pararlo, no pudo la CIA, la DEA, ni el FBI, ni ningún organismo, ni mercenarios, ni otros carteles. Entonces evidentemente pues menos iba a poder su hijo de 14 años. ¿Qué enseñanzas te dejó? ¿Qué tenés de tu papá? Digamos, sé que sos una persona muy objetiva con respecto a cómo lo describís. Pues yo te hablaría de enseñanzas, creo que lo resumo en el último renglón de mi libro Pablo Escobar, mi padre, que fue el primero que escribí, que es agradecerle a él por haberme mostrado el camino que yo no debo recorrer.